La Academia del Cine Aragonés va a celebrar en Andorra una serie de eventos previos a la gala de entrega de los Premios Simón del Cine Aragonés 2021, que se celebrará en nuestra localidad el 26 de junio. El primero de ellos, y con motivo de la celebración del 8 de marzo, es el titulado Aragonesas de Cine. Se trata de la proyección de 5 cortometrajes realizado por 5 aragonesas, seguido de un debate abierto con la presencia de todas ellas. Será en el espacio escénico de la Casa de Cultura el sábado 13 de marzo a las 5:30 de la tarde. En este acto se proyectarán los cortos realizados por 5 directoras aragonesas: Cristina Vilches con Souvenir, Mónica Callejo con Esta no soy yo, Sadie Duarte, Las luces del amanecer, Silvia Pradas, Nosotros y Ana Pemán con Valiente. Desde la televisión local de Andorra nos hemos puesto en contacto con todas ellas para que nos expliquen un poquito más qué es lo que podremos ver el próximo sábado, día 13 de marzo. Y eso, pues me gustaría saber que explicases en qué consiste esta técnica de stop motion. Vale, pues nada, bueno, primero de todo, gracias por invitarme y por poder contar con un montón de realizadoras que cuentan sus proyectos. Y nada, es el stop motion, a veces se confunde un poco con el slow motion o con cosas así, y el stop motion es una técnica que tiene un montón de años y se caracteriza porque tú tienes que ir haciendo fotos. Haces una foto a un objeto o a unas personas o a papeles o a lo que sea, y la cosa es que haces la foto, lo mueves un poquito, haces otra foto, lo mueves otro poquito, así todo el rato, foto, lo mueves, y luego después cuando las pones rápido todas da la sensación de movimiento. Entonces se pueden hacer cosas que con ficción no se pueden hacer, entonces queda como un poco mágico. Lo utilizaban al principio pues para hacer como trucos de magia o cosas así. Y nada, se suele hacer como con muñecos o con plastilina o con personas o con papeles. Una vez sabes hacerlo, pues ya pues lo que tengas, o sea, lo que te apetezca hacer a ti según la idea. Y nada, es un poquillo así. Según cuentas, parece muy sencillo. Lo vas haciendo pues fotograma. No es tan Claro, sencillo como tú lo cuentas. Debe requerir mucho trabajo, ¿no? Es mucho trabajo, mucho tiempo y es como muy laborioso porque, claro, tienes que ir moviéndolo muy poquito a poco. Bueno, depende de lo que tú quieras hacer, pero normalmente es algo muy laborioso. No se puede si mueves a un personaje, el resto de cosas tiene que estar súper quieta. Y, por ejemplo, cuando mueve una mano, pues tienes que ir moviéndole poco a poco la mano. Entonces, tienes que tener muchísima paciencia y mucha habilidad también. Y porque de pronto igual llevas 2 horas y de pronto mueves algo y tienes que volver a empezar. Y entonces sí, lo que más, paciencia. Mucha paciencia. ¿Por qué elegiste esta forma de hacer cine? ¿Por qué esta forma? ¿Por qué el stop motion con todo lo que ello conlleva? Porque no es algo muy habitual, ¿no? ¿Tú por qué lo eliges en concreto? Bueno, también decir que Souvenir, o sea, no es solo mío el corto, estamos más gente en el corto. Paloma Canónica también está de directora, lo que pasa es que es suiza, entonces es mitad aragonés, mitad suizo. Y también más gente de colaboración como Alicia Bayona y luego más gente que nos ha ayudado en sonido y cosas así. Entonces, no sé por qué, pero ya tengo cortos anteriores que he hecho con Paloma, como que hicimos un máster de animación y de ilustración y unas prácticas y allí pues empezamos a descubrir el stop motion, había un estudio de animación y nos gustaba pues cómo se podían contar las historias así, porque tú construyes primero todo, el escenario, pones tú las luces, entonces es como tener actores y tener todo pero en pequeñito. Y también como nos gusta mucho lo plástico, de poder hacerlo todo tú. Y pues no sé, es como la mejor manera que tenemos de contar las cosas. La más complicada, pero... Sí, complicado, lo ya digo. Parece muy sencillo luego cuando lo ves, pero luego es complicado. Es que hemos hecho un poco de esto, sí que... ahora, cuéntanos cuál es la historia de Souvenir. ¿Qué es lo que nos cuenta realmente? Porque el proceso es laborioso y tal, pero ¿qué es lo que cuentas? Sí, pues Souvenir es la historia de un padre y de una hija y es como el viaje que hacen por sus recuerdos. Como cuando queríamos contar con esta historia, pues cuando
cuando tú ya eres mayor y te sientas un día y piensas pues todo lo que has ido haciendo en tu vida, pues es un poco así, por eso se llama souvenir, porque es recuerdo en francés. Entonces es un poco que van, él y su hija van recorriendo pues distintos momentos de su vida. Entonces no se sabe un poco hasta el final lo que pasa, pero es como un viaje sobre los recuerdos. Por eso es un poco así también, como un poco poético y un poco así, no sé, como misterioso. Y encima, dentro de la peculiaridad que es lo de stop motion, también no tiene diálogos. Lo cual Ya, sí. aún es más difícil recrear emociones, sentimientos. Sí. Eso aún se consigue trabajando aún mucho más, el que encima no tenga diálogos, sino que es todo muy visual. Claro, lo más complicado es como que bueno, si se entiende sin diálogos, como que ya tu animación funciona. Y no sé por qué, pero casi siempre hacemos los cortos sin diálogos. También es porque es más fácil, se entiende en todo el mundo. También como somos cada una de un sitio, pues era como la mejor manera de entendernos, era pues de manera pues, mímica, pues es más de expresión corporal. Y no sé, siempre nos han gustado las historias que sean como un poco universales, que lo pueda entender todo el mundo y todo el mundo de todas las edades. Entonces, pues sin hablar, es, no sé, como mejor nos podemos expresar. Y nada, y así surgió. El anterior que hicimos, que se llamaba Fresh Boy, también no hablaba, nos gustaba así, y dijimos, pues a este lo hacemos también así. Una parte importante también, lo que es, digamos, la banda sonora. La banda sonora es muy importante en este tipo. ¿Quién es el autor también de la banda sonora? ¿Cómo se conjuga esa edición, ese montaje luego con la música? También el proceso creo que sea también muy sencillo, ¿no? No. Fue una paliza. Al principio lo dejamos para el final, como no se debe hacer, que se tendría que ir haciendo a la vez lo de la banda sonora, pero también lo fuimos montando. Primero lo animamos todo, después en verano nos pegamos una buena panzada de montar. Paloma hacía la postproducción y yo hacía el montaje. Y luego ya pues fuimos como conforme íbamos llegando al final ya fuimos pensando en la música, hacíamos como playlist de cada escena de músicas que nos dieran como ideas. Y el sonido sí que lo fuimos haciendo con un amigo que está en Teruel, que se llama Eric Martín, y estuvimos haciendo los sonidos nosotras, fuimos a su estudio y hacíamos los sonidos y el foley y todo. Y luego ya contactamos con una chica que se llama Sofía Oriana Infante, que es de Galicia, que puso la música para Elisa y Marcela por la peli que está en Netflix de Isabel Coixet. Y súper bien, súper maja, y lo hizo muy rápido. Le íbamos mandando ideas y luego pues por WhatsApp y por todo pues le íbamos diciendo y eso. Y más o menos intentábamos contarle nuestra idea porque nosotras músicas no somos, entonces intentábamos decirle pues este instrumento, ¿qué hace este sonido? Y es esto, vale, pues así. Y bien, y más o menos creo que hubo buena comunicación. Cuesta mucho sacar adelante un proyecto de estas características y más aquí en nuestra tierra, en Aragón, cuesta mucho sacarlo adelante. Sí. Nosotras era porque teníamos ese momento vital de que teníamos ese tiempo para hacerlo y lo dejamos, intentábamos trabajar a la vez de otras cosas, pero tampoco que nos quitasen todo el trabajo, los otros trabajos, porque si no, no te daba tiempo. Entonces, sí, ahora mismo, por ejemplo, que ya cada una trabaja más tiempo en otras cosas, no nos habría dado tiempo, pero en ese momento fueron 2 años de estar todo el día trabajando allí. Muy absorbidas. Sí, fue una paliza, la verdad. Y entonces es complicado montar Tienes que tener al principio una base, pues, o de una ayuda o una base económica ya de dónde estás y tener bien planificado eso, porque aparte siempre se alarga todo y entonces tienes que saber bien pues que te va a costar mucho tiempo. Pues muy bien, Cristina, pues muchas gracias por esta entrevista. Desde aquí animamos a la gente que el sábado día 13 a las 5:30 de la tarde que acuda al espacio escénico de la Casa de Cultura, en el cual podréis ver el cortometraje souvenir, tener un coloquio, una decisión para que expliques todo esto del stop motion, todas las curiosidades que tenga
Así que muchas gracias y nos vemos el sábado que viene en Andorra. A vosotros. Y eso lo mismo digo. Nos vemos.
Estamos ahora con Ana Pemán. Ana es una directora aragonesa que ha rodado su primer cortometraje bajo el nombre Valiente y que además trabaja como profesora en el Instituto de Épila, el Instituto Ródanas. Voy a empezar preguntándote por el hecho de has logrado unir, digamos, tu trabajo con tu vocación o confección, como lo queramos llamar, en un proyecto del instituto que se llama Sanador Films. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto y la repercusión que está teniendo. Pues, hola, buenas tardes. La verdad es que es un proyecto precioso que tenemos en el instituto. Lleva ya funcionando, este es el 9º año. Y bueno, pues nació un poco de la pasión que teníamos por el cine, algunos de los profes que trabajábamos allí hace años y ahora se nos han unido muchos más. Pensábamos que el cine tenía un poder importante como recurso didáctico, se podía utilizar para enseñar y no solo proyectando cine, sino haciéndolo. Y empezamos de una manera un poco experimental, pero rápidamente cuando vimos el potencial que tenía, pues hemos ido estableciendo una serie de criterios y ahora es uno de los proyectos fuertes del instituto. Tiene repercusión en el alumnado, en sus familias y en toda la comunidad educativa de Épila. La verdad es que es una de las cosas que nos hacen sentir orgullosos. ¿Qué temas soléis tratar en este proyecto? Porque es verdad que la imagen tiene mucha fuerza, el cine también, todo lo que la gente ve tiene mucha fuerza. ¿Qué proyectos soléis tratar y qué mensajes soléis mandar? Pues trabajamos siempre con mensajes que sean educativos. Utilizamos pues un poco los valores éticos, los valores ciudadanos, para que de esa manera el solo hecho de construir el guión de lo que quieren contar los alumnos y alumnas, pues ya les ayude un poco a trabajar el tema y que luego ese tema lo puedan transmitir a otros grupos y trabajarlo pues a través de las tutorías, incluso más allá de nuestro instituto, en otros centros de Aragón. Y así participamos también en concursos educativos que muchas veces también te van marcando temáticas, pero siempre relacionados con eso, con valores educativos. Muy bien. Pues vamos a hablar ya de lo que es el cortometraje, del cortometraje Valiente. Usted ha escrito dos guiones de cortometrajes, el primero de ellos Noche de Reyes, dirigido por Javier Jimeno, y el segundo Valiente. ¿Por qué se decide por Valiente? O sea, de los dos escritos, ¿por qué se decide por este segundo, por Valiente? ¿Qué es lo que le lleva a emprender el rodaje de este segundo? Pues en realidad es el propio Javier Jimeno es el que me lanzó, porque cuando hice Noche de Reyes, yo lo conocí a él que en el Festival de Cine de la Almunia, él tenía ahí un corto, yo tenía ahí un guión y nos conocimos, además él es de Morata, somos los dos de aquí de la comarca, y él dirigió el corto del primer guión de Noche de Reyes. Cuando escribí Valiente, yo también estaba pensando en Javi y fue él el que me dijo, dice, bueno, ¿y por qué no te lanzas tú a dirigirlo y yo te ayudo desde la producción? Y bueno, él ha sido mi mano derecha, pero ha sido él un poco el que me lanzó, el que me pegó ese empujoncito y me dijo, venga, lánzate y dirígelo tú. O sea que es bastante culpable. ¿Es satisfactorio? Sí, muy satisfactoria. Hablamos ahora, ya nos centramos en lo que es el argumento de Valiente. Es un tema que desgraciadamente está muy presente, lo vemos, no vamos a decir todos los días, pero con bastante habitualidad, más de la deseada. Cuéntanos qué es lo que cuenta, qué es lo que quiere reflejar en Valiente. Pues lo que quiere reflejar es precisamente eso que dices, que es un tema que dices que igual no todos los días, yo te diría que sí, que todos los días, o sea, no en nuestro entorno más cercano, pero sí, todos los días estamos hablando de esa lucha por la igualdad, que es en realidad el mensaje de Valiente, ¿no? El hecho de considerar iguales a los hombres y a las mujeres en todos los aspectos, porque hablamos muchas veces de violencia de género, que no es el tema del corto, pero no reivindicamos cada vez más, pero no todo lo suficiente, el hecho de que las mujeres tienen que tener los mismos derechos que los hombres en todos los campos de la vida. Entonces, Valiente es una historia, pero yo la he construido a base de varias historias que he conocido a mi alrededor. No me he inventado nada, lo que he hecho ha sido unirlas para intentar que que sea la misma protagonista en el cortometraje, pero todas las historias a mí me las han contado gente que les ha ocurrido, o sea que sí que está muy presente todavía este tema. De ahí viene el título de Valiente, de la valentía que hay que tener para denunciar este tipo de violencia. Claro, para denunciar y para defender y para responder muchas veces a algún comentario.
Sí, es un valiente en realidad es lo que deberían ser las niñas para afrontar la vida como mujeres que son, que serán. Usted ha comentado que este corto es una historia, era una necesidad que tenía que contar. ¿Cómo se ha visto, digamos, en esta necesidad de contar, o sea, esta necesidad que ve? ¿Por qué la quieres sacar? Ha llegado un momento Sí, pues, que te recibía tanta información, y dices, son varios cortos, sacar de tal, y tú me dices, hay que contarlo. Hubo una última de estas, ya digo que son todo anécdotas que, pues hablando con amigas, con familiares, con compañeras de trabajo, pues pequeñas anécdotas de cada día, ¿no? Donde hay pues en algunas algún pequeño micromachismo, en algunas hay algo más grave, hasta que un día hablando con María, que es la protagonista del corto, pues ella me contó una historia que es la que empieza el cortometraje, que le había sucedido a ella y cuando me la contó, pues claro, me sentí como en la necesidad de ayudarla a ella a contar esa historia y entonces pensé en escribir el guión, que quizá después se podría rodar el corto y de esa manera pues más gente, podría llegar a más gente y que más gente entendiera cómo se había sentido esta María, que seguramente se han sentido así muchas otras mujeres. ¿Y cómo valora el resultado final? ¿Quería haber conseguido transmitir esta angustia de la protagonista y de todas las mujeres ante esta situación? O sea, el resultado final, como directora del corto, ¿cómo lo valora? Yo estoy muy contenta con el resultado. Creo además que he tenido la suerte de contar con un gran equipo. Ahí tengo que agradecerles a todos ellos y a todas ellas y especialmente a Natalia, la protagonista, que le ha dado vida a María de una manera excepcional. Se ha metido muchísimo en el personaje. Desde el principio dijo que ella también se sentía muy identificada con el mensaje y yo creo que lo ha abordado. Y el resultado, yo estoy muy contenta. Es el primer corto que hago. Y bueno, era un reto y creo que el resultado, bueno, pues lo veremos en Andorra, pero sí, yo creo que estoy realmente satisfecha con él. ¿Hoy no has ido a trabajar? Es que he pasado por la librería, pero estaba cerrada. He tenido que cerrar un rato para ir a la policía. Quería denunciar una agresión. ¿De qué tipo? Una agresión sexual. Pues continuamos con las entrevistas que estamos realizando a las directoras de cine que van a venir a Andorra el próximo sábado, día 13, a un acto al espacio escénico de la Casa de Cultura a las 5:30 de la tarde. Y ahora tenemos al otro lado del teléfono a Sadie Duarte, que es una realizadora, productora y guionista, una mujer muy polifacética, ganadora de varios premios y que en Andorra se va a proyectar su corto Las luces del amanecer. ¿Qué historia cuenta este corto de Las luces del amanecer? Pues es un corto completamente distinto a todo lo que había hecho hasta ahora. Quería hacer un biopic y desde siempre, desde muy joven, desde adolescente, me habían gustado las películas de James Dean. Y bueno, pues en la universidad, como hice también un máster de investigación en cine, siempre me ha gustado pues indagar un poquito más en no solamente lo que vemos de los artistas a primera vista, sino también en lo que hay detrás. Entonces la vida de James Dean siempre me pareció muy interesante, desde el punto de vista no solo del artista, sino del hombre. Y investigando sobre su vida, pues encontré un punto que no se había tocado realmente, desde luego en cortometraje, que yo sepa no se ha tocado nunca, y sí que igual en algún largo pues se ha podido pasar un poquito por encima. Y es un encuentro que tuvo con Alec Guinness unos días antes de que él falleciera. Eso me pareció muy interesante a la hora de plasmarlo en el cine. Y realmente es real lo que vamos a ver en la película, y sí que he metido también un poquito también de ficción en medio, pero sí que es real, y yo creo que el espectador le puede cambiar un poco la perspectiva respecto a los últimos días de James Dean, y el interrogante ya se queda en el aire
de lo que pasó realmente, que todo el mundo pues sabe que James Dean falleció en un accidente de coche, pero yo me centro precisamente en esos últimos momentos y en lo que ocurría, pasaba por su cabeza precisamente en la época justa en la que él al final falleció. Él falleció, como muy bien dice, muy joven, una temprana edad, desgraciadamente en un desafortunado accidente de tráfico. Sí. Lo ha plasmado en esos últimos días, ha plasmado en un corto, una vida muy corta, ¿Ha faltado quizás algo en el metraje del corto? Voy a decir, pues mira, esto se nos va a quedar fuera por metraje, ¿o realmente es lo que quería contar? El cortometraje tiene precisamente la dificultad de tener que condensar una historia que en el caso de James Dean es muy amplia en muy poquito tiempo. Sí que es cierto que por el tema también de la pandemia quería haber rodado un par de escenas más que no han podido ser, porque además lo rodamos en agosto de este año pasado, y hubo que modificar algunas cosillas, pero sí que toda la esencia de lo que yo quería plasmar está ahí. Entonces yo creo que se trata de dar unas pinceladas de la vida de James Dean, porque no estoy retratando toda su vida, sino realmente esos últimos momentos, y creo que lo que está ahí le va a bastar al espectador, junto con la banda sonora, porque además es un melodrama. La banda sonora va a hacer mucho en esta película, es la banda sonora del compositor británico Daniel Angelus. Es precisamente el tema principal, que es One Word, encaja perfectamente en la película, y de hecho, como está en inglés, pues resubtitulado también al español, pues para que los espectadores que no dominen tanto el inglés pues puedan entender la letra, y ahí se va a ver perfectamente, tanto con la música del tema principal como con esas pequeñitas pinceladas que he dado de la vida de James. Yo creo que el espectador sí que se va a dar cuenta del mensaje de la película, que es un mensaje realmente humano que le puede pasar a cualquier persona, porque lo que estoy intentando lanzar es que detrás de cualquier estrella, lógicamente, hay una persona pues con unos sentimientos, unos valores que podemos tener cualquiera de nosotros. Entonces, lo que me importa es que el espectador se identifique con la historia de James desde ese punto de vista, precisamente del ser humano que era él y de lo que le pasaba a él por la mente. Bueno, ya lo ha mencionado, el rodaje del corto se realiza el año pasado, en plena pandemia, sí, con las dificultades que ello entraña. Y también en el mes de agosto en Zaragoza, que el mes de agosto en Zaragoza tampoco es que sea un mes muy fácil. Sí. Con estas dos cosas, rodaje en pandemia, agosto en Zaragoza, ¿ha tenido más dificultades de lo esperado? ¿O os han impuesto las ganas de rodar y sacar adelante el proyecto? Pues curiosamente, justo una semana antes de que se decretara el estado de alarma, ya estaba previsto el rodaje precisamente para marzo. Sí, bueno, que venían a ser estas fechas más o menos. Sí, o sea, justo y claro, yo al principio pues pensaba que igual iba a ser, claro, como nadie sabíamos de la pandemia, pues en marzo cuando ocurrió esto yo pensaba que iba a ser una cosa pasajera y que todo iba a levantarse rápidamente. Pero claro, lógicamente, cuando se decretó el estado de alarma hubo que cancelar, porque justo una semana después íbamos a rodar, entonces se canceló todo. Yo esperé a ver un tiempo prudencial, y el resto del equipo, que sí que le tengo que agradecer al equipo técnico y artístico, que hayan aguantado estoicamente las noticias de la incertidumbre también de saber si vamos a poder rodar o no. Y viendo que pasaban los meses, porque claro, pues pasa marzo, pasa abril, pasa mayo, sí, y claro, yo veía también que la situación se estaba complicando de una manera que ni siquiera sabía si el proyecto iba a salir adelante. Entonces hablé con todo el equipo y les dije en el mes de agosto, aprovechando además las vacaciones y tal, decirles, mira, o nos lanzamos ahora a hacer el rodaje, o igual no lo podemos hacer ya.
porque tal y como estaba el panorama era muy complicado. Sí que es cierto que al ser un cortometraje no entraña las dificultades que pueda tener un largo. De hecho lo rodamos en dos días y fue relativamente sencillo, pero si hubiera sido un largometraje hubiera habido que cancelarlo ya definitivamente porque hubiera sido absolutamente imposible. Entonces, pues las ganas propias de que teníamos todos de poder rodar esa historia, yo creo que han hecho que todo el mundo dijera que sí, que nadie pusiera ningún problema. Se tomaron todas las medidas de seguridad, respetamos toda la normativa que había en ese momento en agosto en Zaragoza para que no hubiera absolutamente ningún problema. Todo el mundo fuimos con las mascarillas. Yo creo que fuimos que justo durante la pandemia en Aragón nos lanzamos a rodar un cortometraje cuando todo el mundo, pues claro, todo el mundo tenía muchísimo miedo de lo que podía... había miedo a lo que podía pasar, sí. Claro, miedo también al contagio, miedo a todo, y yo digo, tenemos todas las medidas de seguridad posibles, respetamos toda la normativa que se ha dicho que tenemos que respetar. El equipo técnico ya era pequeñito, con lo cual pues nos organizamos para que ahí no hubiera más de la gente que podíamos estar, que eran 10 personas en ese momento, y lo hicimos sin ningún problema. Y yo pues desde entonces sí que he lanzado un mensaje a todos los compañeros realizadores y productores para que haciendo las cosas bien no hay por qué tener miedo. Entonces, si tú respetas todo lo que la sanidad y las autoridades nos dicen, no hay por qué tener ningún problema. Se puede rodar perfectamente, la cultura es segura, y hay que lanzar ese mensaje. Exactamente. Hay que lanzar este mensaje de que haciendo las cosas bien nadie se tiene por qué contagiar y no tiene que haber ningún problema. Y de hecho ya lo vemos en las noticias también diariamente qué porcentaje de contagios hay en un acto cultural, porque creo que al menos aquí en Aragón no creo que no consta. Entonces yo digo, ¿se puede rodar? Sí. ¿Se pueden asistir a actos culturales? ¿Se pueden hacer actos culturales? Sí. Entonces pues esperemos que la situación mejore. Nosotros hemos podido rodar y creo que nosotros hemos podido rodar, pues cualquier otro compañero que se anime a hacer cortometrajes, pues puede hacerlo sin ningún problema. Yo sí que he tenido que modificar, como dije, alguna pequeñita escena, pero no ha sido pues para hacer el resultado. Pues, se va a ver el día 13 porque además no lo ha visto nadie todavía el cortometraje, así que es una completa primicia porque acaba de iniciar precisamente el ciclo de festivales en este momento. Estupendo, estamos de enhorabuena. Sí. El corto refleja otra época y otros lugares, porque ya está centrado, como bien, en James Dean, un legendario artista americano, y se rueda en Zaragoza. Usted le tiene mucho amor a Zaragoza, que siempre ha dicho que era una ciudad que ofrecía muchos sitios. Digamos que da el pego de ver esas imágenes de Zaragoza que nos pueden transportar a ese mundo mágico de, digamos, lo que es el cine americano. Sí, a mí no me resultó excesivamente complicado encontrar precisamente unos lugares de rodaje que pudieran pues pasar precisamente por aquella época, claro, siempre y cuando pues claro, no podíamos tener aglomeraciones de gente, pues claro, tienes que respetar pues toda la normativa de seguridad, pero como es un cortometraje que tiene una parte onírica también importante, pues yo necesitaba paisajes que lógicamente si tú pues pones el Pilar, pues todo el mundo va a saber que es Zaragoza, sí. Pero sí que hay lugares que dan un poco el pego de alguna manera, por llamarlo así, y rodamos en el castillo de Alfajarín de Zaragoza, porque precisamente en lo alto del castillo las colinas que hay se parecen mucho a Hollywood Hills. Entonces, a las que hay en Hollywood Hills. Entonces, ahí se rodó una parte en Pinares de Venecia, que es realmente una arboleda impresionante. Rodamos también
otra de las escenas que también es relevante para la película, y ahí además pues rodamos temprano, no hubo ningún problema, no nos molestó nadie, con lo cual pues era el tema del vestuario, y quizás lo más complicado fue encontrar pues un bar, un restaurante que tuviera ese aspecto de años 50, que eso sí que fue un complicado. Poco ya lo que dices, bueno, pues ahí necesitaba en interior, porque los exteriores, bueno, son más fáciles eso de falsear de alguna manera con la naturaleza y tal, pero el interior sí que era un poquito más complicado. Entonces estuve mirando localizaciones y rodamos en el Café Dublín de Zaragoza. El Café Dublín tiene en los bajos una parte baja ambientada como si fuera un club de jazz de los años 50, y bueno, pues hablé con la dueña del Café Dublín, que fue tan amable de ceder las instalaciones para el rodaje, y la verdad que el efecto en pantalla es espectacular. O sea, nadie diría que el bar se encuentra en Zaragoza. Claro, o sea, nadie diría, a pesar de que, claro, yo tenía ahí que haber rodado pues una escena con muchísima gente y tal, como si fuera eso una fiesta, y al final esa escena no se pudo hacer, pero bueno, pues puse 2 extras en vez de poner 15 que tenía previsto, pero pasa perfectamente. Yo creo que el efecto en pantalla sí que es muy bonito y da ese aspecto también de glamour del Hollywood de aquellos años, teniendo además un equipo pues mínimo de gente y muy pocos actores además en escena. Pero yo sí que creo que ese glamour se ha conseguido y se ha podido capear perfectamente. O sea que yo sí que animo a que no hace falta ir a Los Ángeles para rodar un cortometraje. O sea, lo tenemos bien cerca. O sea, lo tenemos cerca, y de la misma manera que aquí en Zaragoza, y en Zaragoza es difícil de encontrar, pues claro, uno puede pensar que es difícil encontrar sitios que incluso pues eso puedan pertenecer a otra época y que den el pego, pues lo mismo, estoy absolutamente convencida. Yo Teruel desafortunadamente no lo conozco mucho, pero estoy absolutamente convencida de que en Teruel hay muy buenas localizaciones también y muy bonitos paisajes, y bueno, que creo que más de una persona se tendría también que animar a rodar en nuestra región sin tener por qué ir a otra región. Tenemos lugares muy carismáticos aquí que nos pueden servir a la hora de realizar cualquier proyecto cinematográfico. James Dean, el rebelde, el mito, la leyenda que todavía perdura en el tiempo. Decía: sueña como si fueras a vivir para siempre, vive como si fueras a morir hoy. Y se fue demasiado pronto. El 30 de septiembre de 1955, con tan solo 24 años, James Dean fallecía en un accidente de coche. Marcado en la infancia por la muerte de su madre, el gran temor de este joven actor apasionado de las artes era que le hicieran daño. Parecía tenerlo todo, o tal vez no. 7 días antes de ese trágico giro del destino, Alec Guinness se encontró con James en un restaurante de Hollywood. Algo extraño se apoderó de mí. Fue una experiencia muy dura. Me hubiera gustado conocerle más. James Dean afirmaba: si un hombre puede salvar la brecha entre la vida y la muerte, si puede vivir después de que ha muerto, entonces tal vez era un gran hombre. La derrota tiene 1000 explicaciones. El éxito no necesita ninguna. Porque la eternidad solo es para aquellos que hicieron algo diferente al resto. Bueno, continuamos con las entrevistas que a lo largo de esta semana estamos teniendo con las diferentes realizadoras o directoras de cine que tenemos el placer de contar con ellas el próximo sábado, día 13, aquí en Andorra, en un acto que se va a celebrar en el espacio escénico de la Casa de Cultura con motivo del
de lo que son la entrega de los premios Simón del cine aragonés en nuestra localidad el próximo 26 de junio. Y tenemos con nosotros a Mónica Callejo, que es una actriz de cine, teatro, televisión y además de realizadora y directora de teatro, con una amplia trayectoria profesional. De toda esta actividad, tanto actriz como directora, cine, teatro y televisión, ¿dónde está más cómoda? Donde más cómoda estoy es como actriz, porque es con lo que empecé, es mi pasión desde que tengo 7 años, que es cuando decidí que quería ser actriz, porque veía todas las series de televisión y quería ser todo lo que salía. Quería ser detective, quería ser abogada, quería ser camionera y al final dije, pues mira, si soy actriz puedo ser todo. Lo que pasa es que sí que es verdad que a lo largo de mi trayectoria, conforme han ido pasando los años, la verdad es que dirigiendo también me siento muy cómoda. Precisamente hablamos de la faceta esta de directora y hablamos del corto, un corto que la gente que lo ha visto es muy intenso, un corto que habla en primera persona. Hablamos del corto, un documental en primera persona sobre la dura realidad de la anorexia. Es duro contar su propia historia. Es duro, lo que pasa que sí que es cierto que yo cuando comencé a grabarlo, en realidad no iba a ser un documental, simplemente era un documento gráfico para mí misma, porque yo me veía desde fuera, porque yo ya tuve anorexia con 18 años, desde los 18 hasta los 23, y esto, el documental ha sido, pues bueno, en un proceso de una recaída que tuve. Entonces sí que necesitaba como grabarme para decir, porque veía que yo no estaba siendo consciente hasta qué punto estaba recayendo la enfermedad. Y dije, bueno, si me grabo esto me va a servir como referencia. Y conforme empecé a grabarlo, dije, ¿y por qué no le voy a dar a esto un aspecto de documental para que luego pueda ayudar a otras personas? Por un lado, a las que no tienen contacto con la enfermedad, pues ayudarles a entendernos un poco, porque es una enfermedad un poco estigmatizada. Se banaliza mucho con que simplemente, fíjate, es que quieren estar delgadas, y no, es un proceso que va mucho más allá. Es más complejo. Claro, el estar delgadas es un poco la consecuencia, ¿no?, de, bueno, algo que tenemos ahí en el cerebro que nos hace de repente un chip. Y es un poco la consecuencia de las inseguridades y del perfeccionamiento, o la perfección, perdón, más que el perfeccionamiento, que continuamente estamos buscando. Y luego también, por otro lado, digo, bueno, pues también habrá personas que a lo mejor o estén empezando con problemas y no terminen de ver por dónde van o qué es lo que les puede suceder, o para los familiares, para que también nos ayudarles a entendernos un poco, porque es verdad que la labor de los familiares, los amigos, las personas que nos quieren con esta enfermedad es muy difícil, porque no sabes hasta qué punto puedes ayudar sin que nosotras nos sintamos invadidas. Digo nos sintamos porque la anorexia, como algunas enfermedades o algunos trastornos mentales o incluso como algunas adicciones, no se terminan de curar nunca. Están ahí como dormidas. Y entonces eres anoréxica ya para toda la vida, lo que pasa que lo puedes superar. Eso no quiere decir que no lo superes, pero dijéramos que ya aprendes a controlar la enfermedad y tienes que tener mucho cuidado de, en cuanto ves que te empieza a fallar un poquito, pedir ayuda. Es muy difícil, porque esto empezó como una especie de cosa sin importancia, grabándolo usted para... Es muy difícil grabar esto siendo, digamos, todo, realizadora, actriz, cámara. ¿Cómo se conjuga todo esto para que el resultado final cuente lo que quería contar? ¿Cómo se gestiona todos estos personajes? De lo que es una dirección, un corto. Sí. Bueno, pues por un lado lo gestioné como me puse como las dos facetas, ¿no? La de actriz que está contando su historia, y entonces ahí dejé que afloraran todas las emociones, porque era lo que realmente quería, que sobre todo fueran las emociones. Y luego ya como realizadora, pues sí, pues fue un trabajo de estudio de papel, de sentarte y decir, a ver qué formato le doy, cómo lo encajo para darle una composición que tenga un principio, un desarrollo, un final.
pero la verdad es que fue un trabajo muy intenso que me ayudó también, aprendí mucho. Y luego lo que es la parte de cámara y la parte técnica, pues te voy a ser sincera, lo grabé con el móvil. Y la verdad es que me quedé muy contenta porque dije, bueno, si con un móvil he hecho un documental y he ganado un premio Simón, cuando tenga una cámara de verdad, que no seré capaz de hacer. Sí, bueno, los medios siempre están ahí al alcance, pero lo que importa es el resultado que tengamos. El corto que se titula Esta no soy yo, además usted ha añadido algunas entrevistas y no quiero ser yo. ¿Cuándo se da cuenta de este proceso de esta no soy yo, no quiero ser yo? Y además lo quiero contar precisamente para lo que comentaba antes, de que sirva de ayuda para otras personas en esta situación. ¿Cuándo digamos, pues esto valdría a otras personas? ¿Cuándo se da cuenta de este proceso? Sí. Pues ahí me dio el chip cuando, bueno, yo cuando empecé con la recaída fui a pedir ayuda, porque como ya sabía lo que era y veía que estaba entrando en barrena. Y realmente cuando cambié el chip fue un poco cuando me lo dijeron los demás, ¿vale? Porque yo no me veía que estaba cayendo tan al fondo. Entonces, bueno, pues cuando me vi, dijéramos, reflejada en mi hija, en lo que estaba proyectando y el que yo no quería hacer eso y yo no quería que mi hija aprendiera de mí esa parte, ahí fue cuando tuve la necesidad de contarlo y de verdad de decir, me tengo que curar sea como sea y tengo que hacer todo lo posible para que esto no se repita y para poder ayudar, si es posible, pues mejor. Precisamente ha sido darse cuenta de tener esta enfermedad y el contarlo. ¿Le ha servido también a usted para luchar contra la enfermedad, digamos? Ya luchaba con AINCO, pero al intentar superarse más, el contarlo y el verse reflejado en la pantalla. Sí, bueno, y de hecho, al principio cuando lo estrené todavía no era consciente porque de hecho cuando yo estrené el documental estaba ingresada en el hospital porque había caído tan en el fondo que estaba ingresada en el hospital y me dejaron salir para el estreno del documental. Entonces en ese momento todavía no era muy consciente, pero pasados unos meses cuando empecé como a estar mejor y lo vi, me eché a llorar cuando lo vi. Me eché a llorar porque de repente por primera vez me veía yo desde fuera hasta qué punto había caído y porque, a ver, pesaba 40 kilos. Mido unos 66, o sea, mi peso deberían ser 58, 60 kilos para estar bien sana, bueno, que es lo que peso ahora. Para mí peso más de lo que debería pesar, pero bueno, eso es algo que se te queda un poco ahí, pero prefiero eso, el pesar a lo mejor 2 kilos más y estar sana y poder controlar mi mente, que no esos 40 kilos, que es que cuando vi el cortometraje es que no me reconocía, de verdad. Además, me dio la sensación de que era una abuela de 80 años. Y digo, pero ¿cómo es posible que yo en ese momento, cuando estaba metida en esa vorágine, no me viera como una abuela y ahora desde fuera me veo como una abuela? Y luego, aparte, me sirvió también para, bueno, pues para decir, no quiero esto para mi hija ni para mi familia. O sea, yo no puedo volver a caer en esto y tengo que hacer todo lo posible porque esta sea la última vez y porque las paranoias fuera y sí. Entonces, bueno, sigo en tratamiento porque como, claro, ya al principio cuando recaí lo hablaba con mi médica y le decía, es que para mí es un fracaso, ¿no? Es decir, porque yo tuve esta enfermedad, entonces, claro, recaer es un fracaso y mi doctora me decía, no lo tienes que ver como un fracaso, es al revés, tienes que ver un éxito que durante 20 años tú has estado controlando la enfermedad sin ayuda. Dice, sí. Entonces, a lo mejor ha sido un poco como que igual te hemos dejado o te has dejado tú sola de la mano pensando que podías tener el control siempre y que en un momento de bajón existencial pues ahí caes en picado. Entonces, claro, ahora ya sé que eso no puede ser así, que no pasa nada porque vaya una vez al psiquiatra cada 3 meses y luego pues cuando ya esté del todo bastante mejor pues que vaya una vez cada año, simplemente un poco como pues bueno, como el que ha tenido otra enfermedad física y que va todos los años a revisión para controlar que todo está bien y que ya está. El cortometraje, como aviso, es premio Simón a la mejor obra por su contribución social al documental.
Los premios siempre están bien porque reconocen el trabajo de cada uno, pero a nivel personal, ¿satisfecha con estos reconocimientos y el resultado que ha tenido se ha servido para ayudar a otras personas de este corto? Bueno, súper satisfecha, vamos, o sea, me dio un subidón el día del premio por dos cosas. Lo primero, pues porque siempre había querido tener un Simón, yo como actriz, ¿sabes? Como actriz aragonesa. Claro, los premios se reconocen. Entonces, claro, es un premio como reconocer a tu trabajo, a tu trayectoria. Siempre había soñado con ganar un Simón como actriz, no como yo misma, que en realidad es como lo gané, ¿no? Como mejor obra haciendo de mí misma, que digo yo. Pero todavía mejor de lo que yo había soñado, ¿no? Porque fue, por un lado, eso, el reconocimiento a mi trabajo, a mi esfuerzo, a mi superación personal y a que de verdad con ese trabajo podía ayudar a otras personas, ¿no? El que ese corto además se haya visto en la Facultad de Trabajo Social de Zaragoza, en la universidad, se ha visto en algunos institutos. Luego, a raíz de ganar el premio, pues se han puesto en contacto personas que a lo mejor hacía mucho tiempo que no veía para decirme, oye, Mónica, ¿podemos utilizar este cortometraje que se lo quiero poner a mis alumnos, una profesora de instituto, para otro centro? Y yo, hombre, claro, o sea, yo encantada porque todo lo que sea. Hace poco, además, con una exalumna de teatro, estuve también con una webinar, tuvimos una conexión con la Universidad de Navarra, que también pues estaban estudiando trabajo social y entonces pues vieron mi documental y luego estuvieron hablando conmigo y a ellas también les sirvió porque veían también pues bueno pues no solo cuando te va a hablar un profesional sobre una enfermedad y tal, sino alguien en primera persona que lo ha vivido y que además pues lo ha grabado, ¿no? Pero bueno, el momento de ganar el Simón y ese reconocimiento fue impresionante. Luego además porque también me permitió la oportunidad en esos segundos que cuando recibes el premio de dar visibilidad también a los trastornos o enfermedades mentales que a veces desde fuera no se comprenden, ¿no? Porque, pues bueno, como están en la cabeza de uno, si no, claro, si tú no estás o no has pasado por eso es muy difícil entenderlo, ¿no? Es lo que les pasa a la gente que tiene depresiones crónicas, por ejemplo, que enseguida todo el mundo, pero la vida es maravillosa, levántate, sonríe, arréglate. Sí, bueno, ojalá pudiera, ¿vale? Sí, pero es que ahora... decirlo es muy fácil. No, claro, no puedo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Mónica. Y estamos deseando ver el corto este sábado, día 13, aquí en Andorra, y ya tendremos la oportunidad de charlar más ampliamente. Vale, muchas gracias a vosotros por poder hacer esto, dar visibilidad a todo el trabajo que se hace en Aragón, porque sé que estáis participando mucho y además, bueno, pues un placer además que tengáis televisión propia y todo, o sea que enhorabuena. Sí, además una de las más antiguas de España. Y nos vemos el día 13. Esta no soy yo, la que en la madrugada se despierta y con su conciencia no deja de pelear. Esta no soy yo, la que su vida la bascula con miedo. Me llamo Mónica y soy anoréxica. Como veis, esta es una de las cosas que hago todos los días, que es venirme aquí al parquecito de los viejitos, pues bueno, a pedalear un poco. Y estas son las vistas que tengo. Está guay, porque bueno, pues ves que ahí tengo la ribera del Huerva, tengo unos árboles muy bonitos, hoy hay un poco de niebla, lo que le da un paisaje bucólico, y cuando giramos un poquito, pues vemos
lo que es este país, cómo se han quedado las cosas, ¿no? Un edificio que lleva ahí 10 años sin terminar, aunque se podrían hacer mil cosas, pero bueno, eso daría para terminar. A lo que vamos, que yo estoy haciendo aquí mis ejercicios, que tengo aquí a mi oca vigilando, y que es una pasada, porque en cuanto viene alguien se pone a ladrar, es como si realmente, de verdad, estuviera vigilando y cuidándome, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que hay. Como soy muy friolera, pues bueno, pues esto mismo lo hago así, en esta guisa, que parece que estoy, bueno, no sé decirte, en los Andes o donde estoy. Con mis casquitos, mi música, y ahí estoy, dale que te pego, al pedaleo, dale que te pego, al pedaleo. ¿Por qué? Bueno, pues porque se me están cayendo el culo, se me están cayendo los músculos y vale, hay que intentar que vuelvan a su sitio, lo cual es un poco contraproducente también porque al hacer este ejercicio pues los gramos que gano con los batidos los pierdo. El otro día perdí 200 gramos, bronca que me cayó, en fin, seguimos con ello. Bueno, pues ahora estamos con otra de las realizadoras. El próximo sábado, día 13 de marzo, en el espacio escénico de la Casa de Cultura se proyectará uno de sus cortos. Concretamente estamos con Silvia Pradas, una directora aragonesa, que en sus trabajos busca la unión entre estética y narrativa a través del color, la composición y el sonido. Ha dirigido varios cortometrajes como Just Dance, centrado en el trabajo poético y visual, y Nosotros, que se proyectará el próximo día 13 de marzo, como hemos dicho. Y actualmente se encuentra en el desarrollo de su primer largometraje de ficción, ¿no? La pregunta es evidente, ¿cómo va este rodaje y este cambio del corto a largo? ¿Mucho más trabajo? ¿Mucho más metida? Pues mira, te cuento. Por un lado, tengo el desarrollo de Lorien, que es mi primer largo de ficción, pero me has pillado hace poquito que he vuelto de Madrid porque acabo de terminar mi primer largometraje documental, que se llama La senda del pastor. Y ahí sí que te puedo decir que el cambio de hacer un corto a un largo es un cambio brutal. Es un cambio muy, muy grande porque gestionar un corto al final son 10, 15 minutos, 17, pero cuando estás trabajando con proyectos de 70 minutos, digamos que todos los tiempos se duplican, se triplican. En el caso de los documentales he de decir que por mucha planificación que tengas de guión, de idea original, realmente todo el trabajo viene en el proceso de postproducción, lo que es la edición. Realmente escribes el guión en el montaje, porque te encuentras en rodaje, te encuentras cosas que tenías planificadas y otras que te tienes que adaptar un poco a lo que te encuentras. Sí, sí. Entonces es un cambio bastante grande, además no solo de hacer cortos de ficción, sino que el primer largo sea documental, es un salto brutal. Un poco, digamos, sorprendida por este cambio, supongo que ya estarías avisada, pero te ha llegado a sorprender incluso más este cambio de lo esperado, por mucho preparado que estás, a veces te cuentan las cosas, pero cuando uno las empieza dice, jo, pues esto sí que era complicado. ¿Te ha sorprendido ese cambio tan brutal? Sí, sí, me sorprendió, pero al final te adaptas y abrazas un poco la situación que te encuentras. Ficción, digamos que al final tú partes de la base que tienes un guión escrito y cuando vas a un rodaje, más o menos, aunque hagas cambios, siempre suelen ser cambios muy pequeños, pero siempre suele ser fiel al guión. En un documental, si vas con guión o sin guión, siempre hay cambios, porque tienes que adaptarte un poco a la realidad. Estás trabajando sobre realidad, sobre algo no ficcionado. Entonces, yo como directora digo, hay que ver los cambios, hay que saber adaptarse y hay que decir, bueno, pues esto es mucho mejor que realmente lo que yo había pensado. En esa cuestión es decir, hay que adaptarse a lo que hay. Sí, es lo que es el trabajo. Hablamos ahora ya del corto que vamos a ver aquí en Andorra el día 13, del corto de Nosotros. En primer lugar, ¿qué cuenta Nosotros? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el argumento, el hilo de Nosotros? Vale, Nosotros lo que nos cuenta es la historia de un padre, digamos que está enfermo
y que se debate un poco, se plantea preguntas de qué hacer con su niña pequeña de 6 años, de cómo va a abordar esta enfermedad, siendo que él se encuentra solo para cuidar a su hija. Y mucho más no quiero comentar porque si hablo más en detalle os contaría el spoiler del corto y no me gustaría porque yo creo... evidentemente, que la gente venga a verlo el día 13. Eso que es, hablar también contigo. Puedo comentar así como más, para dar un poquito más de información, que es una historia dramática, tiene puntos de terror, puntos de thriller, pero para la gente que sea muy miedosa con el terror, que no tenga miedo, que va a ser un corto que va a disfrutar igualmente, que no es terror 100% y que le den una oportunidad que yo creo que les gustará. Sí que hablabas de que es la historia de un padre y una hija, hablas de una hija de 6 años. Es difícil trabajar con niños tan pequeños como en este caso. Te ha llevado a crear un proceso de que la niña hiciese lo que realmente tú pretendías mostrar y tal. Es un proceso duro trabajar con niños, sobre todo tan pequeños. Pues ha sido un proceso complicado, pero yo he tenido la suerte de que el actor principal, el que hacía de padre, es Rubén Martínez, que trabaja como coach de actores y que además fue el coach de las niñas de la película de Pilar Palomero. Y sí que fue un proceso un poco complejo para mí, que básicamente me tuve que hacer un curso de acelerado de trabajar con niños, pero sí que es verdad que Rubén en todo momento estuvo echándome una mano, estuvo asesorándome y luego fue muy fácil a la hora de llegar al rodaje. Ellos conectaron muy bien. Hicimos como una serie de ensayos previos para que se conociesen los dos actores, a ver qué tal, si funcionaban, si había feeling de padre e hija, que eso no es tan fácil. Planteamos también los ensayos como un juego, porque al final a los niños lo que hay que plantearles es un juego, no es la misma dirección de actores que puedas hacer con una persona adulta que con un niño. Entonces, en ese aspecto nos organizamos muy bien Rubén y yo y la verdad que fluyó bastante bien el rodaje. En eso tengo que decir que fue complejo, pero nos organizamos bien y funcionó bien. Y tuviste una gran ayuda con el actor, tuviste también una gran ayuda que te sirvió de mucho y conseguiste lo que tú al final pretendías. Eso es. Esa espontaneidad de los niños, que además los niños son muy espontáneos, pero bueno, también hay que trabajarlos, hay que saberlos trabajar. Eso es. El corto también sorprende porque se ha rodado solo en 2 días, eso me ha llamado mucho la atención. Para rodar algo en solo 2 días, dure lo que dure, ya no entremos en... tiene que estar muy bien planificado. Tiene que tener todo muy, muy claro. Eso es, yo soy una directora que muchas veces me dicen que soy muy metódica y muy perfeccionista y yo lo que suelo hacer siempre, antes de ir a rodar, es planificar con storyboards. Yo me viene la parte artística, digamos, entonces siempre antes dibujo todas las viñetas, intento hacerlo con detalle. Cuando me reúno con mis jefes de equipo, pues siempre les expongo, este es el storyboard, esta es la idea que tengo, vamos a defenderla, vamos a argumentar si tenéis unas ideas mejores que esto que os propongo yo. Y entonces, al final de reunirte con los diferentes jefes de equipo, pues director de fotografía, director de arte, etcétera, etcétera, pues va generándose la idea y tú llevas al rodaje, digamos, con algo súper cerrado. Que sí que es verdad que a veces en rodaje te pueden surgir cosas muy bonitas, improvisadas, pero normalmente vas con todo cerrado. Entonces, con ese storyboard, que es una herramienta que yo recomiendo 100% a todos los directores que puedan hacerlo, si no tienen los dotes de dibujo, que colaboren con algún artista, porque es una manera de ir con una imagen que todo el equipo sepa qué se va a rodar, en qué momento, y tenerlo todo súper bien planificado. Y luego, por otro lado, también los ensayos con los actores, que son indispensables. Entonces, en el momento en que digamos que tienes toda la imagen cerrada, todo lo que se va a ver, y luego los ensayos tienes muy controlado lo que se va a grabar, luego todo fluye. La verdad que luego yo siempre digo que el trabajo viene en la preproducción para los directores y que el rodaje tiene que ser disfrutar de todo ese proceso que has hecho mucho antes. Un storyboard que además realiza usted y muy minuciosamente. Ese es el secreto, digamos, de tenerlo ya plasmado una vez en dibujo. Además, un dibujo debe ser muy minucioso y llegar, y vamos, ya tengo la escena en la cabeza. Es que esto es lo que quiero porque ya lo he dibujado además muy minuciosamente.
Este es el secreto, que además el rodar tan rápido también influye en costes, en acciones y todo eso. Este es el secreto suyo, digamos, el ser tan minuciosa en el storyboard y al hacerlo usted, eso de hacerlo ustedes, sí que es verdad que pocos directores se dan, ¿no? Pocos. Yo tengo que decir que tengo la suerte, entre comillas, que llevo toda mi vida dibujando, entonces en ese aspecto para mí es mucho más fácil comunicarme con todo el mundo y sobre todo lo que comentabas, que sobre todo para producción, para cerrar las cosas mucho en tema de presupuestos, para que todo el mundo tenga la idea en la cabeza, viene muy bien, pero sí que es verdad que no es fácil, que todo el mundo no tiene esa habilidad. Yo en este caso he sabido, digamos, utilizarla como medio de comunicación. Pero sí que es verdad que yo diría, no tanto mi secreto, pero sí mi habilidad como directora, digamos que yo diría que todo lo que tiene que ver con el arte, el color, el dibujo del storyboard, es mis habilidades como directora. Y luego decimos un corto que hemos leído que está rodado con luz natural. Eso también es muy difícil, normalmente es rodar en interiores con focos, con todo lo que lleva de iluminación. Entonces, eso también fue una idea del rodaje. O sea, de rodar en luz natural, pero encima hacerlo en 2 días parece aún mucho más complicado. Te comento, luz natural no es luz natural, da la apariencia de luz natural, pero realmente hay una dirección de fotografía y os aseguro que teníamos la casa en la que se rueda, la teníamos rodeada de focos. Da la impresión que es continuamente luz día, pero allí hubo un trabajo de dirección fotográfica de Fernando Gil, de mi director de fotografía, que bueno, yo me quito el sombrero, porque la idea que yo tenía era que era una historia de terror, pero no quería enmarcarla en el terror que conocemos, que siempre lo vemos de noche, entre las sombras, la oscuridad, sino que yo quería un terror luminoso. Entonces le planteé a mi director de fotografía, le digo, quiero terror luminoso y además quiero que la gente piense que parece que no haya una dirección de fotografía. Y me dijo, eso es complejo, Silvia? Sí. Y más con 2 jornadas de trabajo. Y yo dije, pues venga, vamos a probar. Y es más, había momentos que cuando cae la luz, que por ahí era septiembre, y bajaba la luz pues eso a las 6, las 7 de la tarde, y era muy raro porque tú estabas en el set de rodaje y creías que era a las 9, las 12 de la mañana, salías fuera de la casa a tomar el aire y era de noche. Decías, me siento un poco desubicada. Totalmente. Pero sí, parece que es luz natural, pero en realidad hay un trabajo de fotografía bastante interesante. Pues muy bien, Silvia, muchas gracias por esta entrevista. Nos vemos el próximo sábado, día 13, en el cual podremos disfrutar de tu corto de terror, que hemos dicho que la gente no se alarme, pero bueno, podremos verlo. Pues muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a vosotros.